Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Está claro que en la Argentina no hay nada que no nos pueda separar. Ni siquiera la Virgen de Luján puede unir a los argentinos. En las últimas horas estamos asistiendo a un arzobispo, el arzobispo Radrizzani, diciendo que el Papa nada tuvo que ver con esta marcha a Luján, tan politizada, al mismo tiempo que dos sindicalistas, uno de ellos Plaini y el otro Pablo Moyano, señalando que esta marcha tenía el beneplácito del Papa Francisco. Una enorme contradicción casi simultánea. Y yo les diría que a mí me parece que la relación entre el gobierno y la Iglesia y el Vaticano, si usted quiere, está pasando en este momento por uno de sus niveles más conflictivos y más difíciles. Este tema va a ser el primero que voy a plantear con destacadísimos, como siempre, colegas invitados a los cuales ya voy a presentar. Jorge Liotti, editor jefe de política del diario La Nación. Jorge, escribiste una nota que se llama Una foto para Roma y un problema para el gobierno. Sí. Te voy a pedir, me imagino lo que querés decir, pero después me lo vas a explicar. ¿Cómo no? Ezequiel Burgo, editor de Economía de Clarín. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros, como siempre. Analía, ¿cómo estás, Analía? ¿Cómo estás? Ya Bien. una veterana, Analía Argento, de nuestro programa. De Ronda de Editores, soy tu fan, Clara. Bueno, gracias. Jairo Estraquia, ¿Qué tal? editor de Economía de Perfil, gracias por estar. No, por favor. Escribiste una nota que a mí me divirtió mucho en el título, además. Decís, un coloquio de idea posta. Sí, la idea es plantear posta? algunas contradicciones que emergen de cuando uno ve a los empresarios expuestas en escenas como la del coloquio de idea, en un año donde por ahí muchas caretas que uno siempre presuponía que existían se cayeron a la luz de los cuadernos, entre otras cosas. Bueno, Jairo, te quiero decir que yo estuve en algunos coloquios de idea y siempre se cae alguna careta ahí. Después vamos a hablar de ese tema. Bien. Y Luis Moreiro, secretario de redacción del Día. Luis, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias ¿Cómo por están los invitarme. intendentes ahí en la provincia de Buenos Aires? Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Están como las vedettes un poquito de la política, ¿no? si hablamos de los de Cambiemos, creo que todos aspiran a la reelección. Si hablamos de los del PJ, creo que en su gran mayoría están viendo a dónde van a quedar parados. Ah, me vas a contar de eso. Claro, cuando quieras. Jorge, bueno, el título de tu nota. La foto fue al Vaticano y el problema quedó acá. Sí, creo que la foto del sábado es la que hace referencia Sí. a esta misa en Luján, con los Moyano, con una parte importante del peronismo, del sindicalismo argentino, cerró una secuencia que en el gobierno generó preocupación, que se había iniciado con una celebración donde estuvo el obispo de La Plata, Víctor Fernández, muy Claro. cercano al Papa, junto con dirigentes sociales, Emilio Pérsico entre ellos, y gremialistas, Roberto Baradel, para mencionar un poco el más conocido. Esa reunión no la conocía. Sí, sí. Sí, claro. Fue una reunión en La Plata, en la Sí. Catedral de La Plata, el 5 de octubre. 5 de octubre. Exacto. Discúlpame, Sí. donde hubo una homilía muy subida de tono de Claro. Tucho De Fernández. Víctor Tucho Sí. Fernández. de Víctor Tucho Fernández, que llamativamente no ganó espacio en los medios nacionales. La verdad que, bueno, por cercanía y demás, nosotros en el día fue muy fuerte, porque habló de la paz social, habló de la posibilidad de ruptura de la paz social. Fue muy fuerte lo que dijo Fernández ese día. Y otro detalle más, que, bueno, sabemos que Fernández reemplaza a Monseñor Aguer Sí. en el arzobispado de La Plata. Ese día, el 5 de octubre, la Catedral de La Plata pareció una unidad básica, por la cantidad de banderas, por la cantidad de ¿Estaban los símbolos ahí? en la puerta de la catedral, colgados de la reja, las banderas de Moyano, la bandera de los gremios. Y otro dato más, que también es muy interesante, hay una foto de Monseñor Fernández abrazado con De Isasi, que es el secretario general de ATE Ensenada. ATE Ensenada es Astillero Río Claro, Santiago. ahí supuestamente... Y con sí. Baradel, es decir, Monseñor, Sí. si lo ponemos en términos de confrontación, Sí.
con los dos gremios que más confrontan con la gobernadora Vidal. Así, Jorge. Sí, ahí el rol de Fernández también había sido en un momento muy caliente del conflicto del astillero, había mediado, con lo cual es un rol, digamos, a veces conciliador y a veces excesivamente cercano a lo político. Después se sumó la foto de la semana pasada de Monseñor Lugones con Hugo Moyano, el día después de que el juez decide no detener a Pablo Moyano, que por la oportunidad pareció como inevitable hacer una lectura respecto de cómo se había gestado eso, y después el sábado la misa en Luján. Entonces, esta secuencia desconcierta un poco al gobierno porque de alguna manera entiende que ya no solamente hay una tarea de contención de parte de la Iglesia, que siempre ha estado cerca de movimientos sociales, gremios, sectores marginados en general, sobre todo en un momento tan crítico socialmente, sino que el gobierno cree que allí también hay cierto rol de articulación o de aglutinamiento de parte de la Iglesia, y eso es lo que los tiene un poco desconcertados. Es un paso muy fino, ¿no? Después vino toda la polémica respecto de si el Papa sabía o no. Yo creo que quizás en este caso no es absolutamente relevante. El Papa tiene una mirada muy cercana a los sectores sociales más desprotegidos, no está de acuerdo en nada con la mirada económica del gobierno, con el acuerdo con el fondo, eso ya lo ha dejado trascender, con lo cual yo creo que después hay interpretaciones locales de lo que es una mirada general que no tiene que ver solo con la Argentina, ¿no? Ahora, Analía, tu opinión sobre este acto, pero a mí me parece que el Papa o la Iglesia agrega algo, está muy al lado de dirigentes kirchneristas, de sindicalistas kirchneristas. Sí, esto es lo que a mí me llama la atención. Que esté politizada la Iglesia en Argentina no es novedad. Digo, este año con el debate por el aborto, un sector de la Iglesia se mostró muy fuerte. Los curas de Opción por los Pobres, desde que asumió Mauricio Macri, que vienen teniendo un rol político muy fuerte, sobre todo en las villas. Lo llamativo, como vos decís, es la presencia quizás no de sindicalistas, sino de los sindicalistas que están peleando en la justicia, ¿no? Hugo y Pablo Moyano, que flaco favor le hacen al Papa si dicen que les hizo un guiño, ¿no? Si sos amigo del Papa y te está protegiendo, quizás deberías guardar secreto casi de confesión. Me parece que lo que dicen algunos dirigentes en la provincia de Buenos Aires, algunos peronistas de los que estuvieron en Luján, es que es muy difícil despegar de los Moyano, por ejemplo, de Máximo Kirchner, que hay algunos, por ejemplo, el otro día en el acto de Merlo hubo una presión muy fuerte del kirchnerismo más duro para que Máximo pudiera dar un discurso en el Día de la Lealtad, y hubo muchas gestiones y hubo mucha tensión hasta que se acordó que solo hablaban los intendentes. Pero esa es una tensión. Digamos, el peronismo, hay una parte del peronismo que se acerca al kirchnerismo, que quiere unificar al peronismo para pelearle a Macri, pero que sabe que tiene que pagar un costo, y algunos esquivan la foto. Digamos, se ponen en la foto grande donde está Moyano, pero una selfie solos no se van a sacar. Me parece que al obispo le pasó un poco eso, ¿no? Que quiere acompañar, pero el paquete viene un poco engordado. Claro. Sí, tu opinión. No, a mí por Jairo. un lado, que la Iglesia sea canal de un diagnóstico de una situación social delicada, te diría que no me sorprende, como decía Analía, desde los curas por Opción por los Pobres, hasta si puede ser la cúpula religiosa transmitiendo su preocupación por una situación social delicada, creo que lo ha hecho siempre, y hasta me parecería que para eso pueden servir los espacios religiosos. Lo que me genera mucha preocupación es que alguna fuerza de oposición se termine transformando en una especie de fuerza hasta confesional, donde se aúnen sectores muy conservadores de la Iglesia con sectores muy conservadores del sindicalismo, en una opción ante un gobierno de centro-derecha que uno esperaría que viniera por el progresismo, que termine siendo por una opción más conservadora aún. A mí eso me genera como mayor preocupación, viendo también Brasil, donde Brasil hoy tenés una fuerza política también con fuerte carga confesional, con respaldo las iglesias evangélicas, los evangélicos. Claro. No sé, a mí hay algo ahí que por ahí es regional que excede, que por un lado ya te digo, la situación social creo que va a ser denunciada por la Iglesia Católica y otras confesiones, pero me parece que la configuración de un poder religioso en torno a sindicatos y partidos políticos... hay que ver también si la Iglesia, ¿no? Como hay que ver también qué parte de la Iglesia. Claro, qué parte de la Iglesia, si hay una interna, sí, claro, o si la cúpula
de la Iglesia en su totalidad se va a hacer eco de este acto que pasó el fin de semana. No, Pero me parece que parecería... Creo que por ahí el corte, no sé si es tan ideológico parte de la Iglesia, porque de hecho ahí había gente, digamos, gremialistas más identificados con ideas conservadoras, pero también estaba Guado de Pedro, digamos, sectores mucho más progresistas en ese Muchos sentido. de los que votaron a favor del aborto. Del aborto, obviamente. claro, ahí Entonces también yo creo que ahí una no hay un contradicción. corte tan ideológico como que es esta construcción en contra del modelo económico, contra los afectados por el modelo del acuerdo con el fondo. O sea, se vislumbra allí más una especie de amalgama por el lado social, económico, productivo, si se quiere, que es el discurso que la Iglesia baja. Después, bajo ese paraguas o bajo, digamos, de esa sombrilla gigantesca entran un montón de actores con distintas miradas, y yo creo que también eso expresa la foto del sábado y las que vimos el 17 de octubre, la enorme dispersión del peronismo, ¿no? Que se saca fotos, digamos, es muy difícil interpretar este momento, ¿no? Hoy de hecho nosotros veíamos en simultáneo. Hoy hubo una foto de Sergio Massa y legisladores del Frente Renovador con Lifchit, Margarita Stolbizer y Alfonsín. Difícil de explicar. Y al mismo tiempo estaba Felipe Solá rompiendo el bloque del Frente Renovador con Victoria Donda y Facundo Moyano, por ejemplo. O sea, es difícil hacer una lectura muy profunda ideológica porque yo creo que es un momento de dispersión, de reacomodamientos. Campanella dijo en Idea una frase que me pareció genial. Dijo, cada 3 meses tenemos un país distinto. Claro. Sí. ¿3 meses? Se quedó. Hoy estábamos fuera del aire, hablábamos con Jaime, hoy se cumplió un mes de la asunción del nuevo presidente del Banco Central. Me parece una eternidad. Y es una eternidad. Luis, yo te quería plantear también, y se los planteo aquí, porque la preocupación social de la Iglesia está en la historia de la Iglesia. Pero en Luján avanzaron en un documento que se leyó, yo no sé si fue el propio Radrizzani o fue el documento final, sobre el tema de la justicia. Yo quiero leerles textualmente lo que dijeron. Sufrimos un poder judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia. ¿Es estar avanzando sobre el tema sobre la justicia y lo que estamos viendo hoy? Sí, claro. Esto me parece absolutamente polémico, por lo menos, ¿no? A ver, durante la semana, creo que fue en la CIP, a donde fue Vidal el día que se inauguró la asamblea de la CIP, que concluyó esta tarde, la gobernadora habló sobre las mafias y los poderes a los que se estaban enfrentando. Mencionó el de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero no dejó de mencionar el de la justicia, donde sí efectivamente hay un intento o un avance o una decisión política de avanzar sobre un poder judicial que, desde el gobierno de Cambiemos, entiende que debería haber algún cambio, debería haber alguna depuración después de los 28 años, casi 30 años de gobierno justicialista. Bueno, La Nación lo dice hoy, por graves acusaciones, hay 122 investigaciones a jueces bonaerenses. ¿Sí? Muchos de esos jueces, muchos de los fiscales, ante la inminencia de un jury, prefirieron dar un paso a costado, prefirieron renunciar, y todo esto creo que nos lleva al entredicho de la semana pasada, que va a continuar durante, creo que bastante tiempo, iniciado por Carsoglio a raíz precisamente del incidente, claro. A partir del pedido del fiscal Escalera de detención de Pablo Moyano, la respuesta de Carsoglio que le apunta directamente al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Contegrán. ¿Sí? Ahora, Analía, yo lo que observo en este párrafo dedicado a la justicia, que es como que la Iglesia estuviera absolviendo a Moyano, porque dicen, sufrimos un poder... Para mí es, digamos, por un lado, hay una preocupación en muchos sectores de la sociedad respecto a la independencia de la justicia, si existe o no, si ahora se persigue al gobierno anterior y qué va a pasar con este gobierno cuando se vayan, si la justicia, que es algo que hemos hablado muchas veces acá, está bailando al ritmo del gobierno de turno, ¿no? Esa es una preocupación legítima. En la discusión sobre las prisiones preventivas, cuando no hay condena y demás, también se camina por la cornisa. Ahora, está el riesgo, cuando decís algo así, de quedar amparando. Sí, claro. Hay dirigentes que dicen, la bueno, primera lectura, ¿no? Que uno claro, hace.
Por ahí Digo, y eso- equivocada, pero es la que Claro, surge. pero eso también es peligroso. No ser, digamos, ni obsecuentes con el gobierno ni con la justicia, pero tampoco hay que hacerle el juego a los que por ahí tienen que rendir cuentas, ¿no? Porque digo, así como decíamos muchas veces que algunos pasan, ya que hablamos de confesiones y demás, pasan por el Poder Judicial, se declaran arrepentidos, hacen un acuerdo y demás y se van libres de culpa y cargo, bueno, digo, si no vamos a tener un sistema de impunidad en la Argentina y nunca vamos a salir adelante. Me parece que es por lo menos peligroso y sobre todo lo que vos decías, el uso del nosotros. Y además en ese contexto, porque si vos me decís que la Iglesia lo dice sin tenerlo a Moyano adelante, sentado, es una cosa. Si estás compartiendo la mesa... Es más, en se lo vio al Eucaristía, arzobispo con gestos afectuosos hacia Moyano, Sí, ¿no? sí. No. Ese documento fue un documento consensuado entre distintas religiones, porque Sí, había ecuménico. un ecuménico, había un Ecuménico. pastor evangélico, había un rabino, etcétera. Pero bueno, es un poco, y de hecho los organizadores del acto, originalmente quien promueve el acto es Piñanelli, Desmata, con el acompañamiento de Julián Domínguez, bueno, trataban de despolitizarlo, pero bueno, Sí. el contenido de la homilía, el contenido del documento, las presencias que estaban ahí, la verdad era que muy difícil pensar que eso era solo una celebración religiosa, tenía era- una era connotación muy difícil. muy difícil. Acá yo, No, por es obvio. ejemplo, yo pienso siempre en el ejemplo del observatorio de la UCA, ¿no? El observatorio social, que durante el kirchnerismo marcaba la pobreza y entonces ahora cuando dicen algo también en el contexto actual y dicen que sube la pobreza con este gobierno, uno le cree, Claro. porque antes lo dijo y ahora también. A mí me parece que tenemos que tener instituciones con esa independencia. No estaría mal si esa misma reunión se hace donde solo hay miembros de distintos cleros, digamos. Entonces, que sea una reunión sin el componente del el acusado impulsándolo a su Sí. favor, ¿no? Tal vez nos entusiasmamos nosotros esperando alguna reacción de la cúpula de la Iglesia diferente a lo que viene siendo, en realidad, otras actitudes siempre condenables de la cúpula de la Iglesia. No sé, desde su complicidad con la dictadura Claro. hasta lo que hacen con los casos de abuso de menores desde la cúpula de la Iglesia o lo que son su militancia por algunas situaciones delicadas de derechos civiles. Cuando uno ve todo eso dice, bueno, ¿por qué me voy a sorprender tanto Claro. de que Claro, Sí. pero ahí también yo creo que hay una parte del trabajo de la Iglesia, eso yo creo que es lo que desconcierta un poquito al gobierno, ¿no? La Iglesia también es un articulador de contención social muy Claro. fuerte. Claro. El mismo Víctor Fernández, por eso decíamos, que Sí, hace claro. esa celebración que contaba Luis recién, también había sido un mediador el día que había gremialistas saltando arriba de una comisaría y tomaron el Ministerio de Economía. Y eso se zanjó en gran medida por la intervención del obispo de La Plata. Entonces, yo creo que hay como un rol virtuoso que tiene que ver con esa contención social y esa cercanía que hasta el propio gobierno reconoce. ¿Y ahí al gobierno cómo lo ves ahora jugando? ¿Vos, Jorge, lo ves jugando a ir por separar Iglesia y Estado con alguna norma tipo habilitar el debate del aborto en su momento para ir a romper o lo ves tirando Es algún una puente? buena pregunta para el próximo bloque. Ah, bueno. Porque además, tanto hemos especulado con que se va Lilita, los radicales dejan Cambiemos, los que perdieron 5 diputados, creo, ¿no? Es el bloque de Massa, que además, el Frente Renovador, además provocó toda una seguidilla de tweets, porque se los ve en el lanzamiento a Felipe Solá, Moyano, Arroyo, lanzados en una calle cruzando con semáforo rojo. Ah, pero ahora te lo explico. Ahora Es me el lo- primer segundo. ¿Me eso. lo explicás? Sí, ahora ¿Me te lo lo explicás? Y también la pregunta que te dejó él. Continuamos.